Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos esta mañana juntos como parte de la Iglesia Evangélica Vida en Cristo. Y este mes de febrero hemos estado estudiando el Salmo número 10. Vamos a acercarnos al Señor en oración todos. Oremos, hermanos. Señor amado, te damos gracias esta mañana por tu presencia cercana a nosotros. Gracias porque tú siempre, Señor, nos acompañas, nos sostienes, nos guardas y también iluminas nuestros pasos con tu palabra. Esta mañana queremos pedirte eso, Señor, que con tu palabra tú puedas ayudarnos a tener las luces que necesitamos para emprender el camino diario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces, como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, nos gozamos cada domingo de encontrarnos en este tiempo especial de meditar, reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Es muy importante que, como creyentes, siempre podamos recurrir a la palabra del Señor. Durante el mes de enero y el mes de febrero, que ahora estamos concluyendo este último domingo, hemos meditado en el Salmo número 10. El Salmo número 10 ha sido el Salmo que hemos estado analizando, meditando, preguntando a Dios, ¿qué palabra tienes para mi vida? Y en este último mes hemos considerado el tema Dios está presente en las crisis que enfrentamos. Dios está presente en las crisis que enfrentamos. Y eso es una verdad muy importante que tenemos que reafirmar siempre. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, ya sea personales, familiares, problemas de las iglesias, nuestro problema nacional y mundial, Dios está presente. Y eso es lo que afirma el Salmo número 10 desde el versículo 12 al versículo 18. Ahora vamos a abrir la palabra del Señor para leer esta porción que hemos estado meditando en este mes. Salmo 10, versículo 12 al 18. La palabra del Señor dice: Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Este es el texto que hemos estado meditando en este mes. La primera semana de este mes de febrero meditamos en los versículos 12 al 14 y nuestro tema fue: Dios, te rogamos que entres en acción. Claro, en medio de las crisis, nuestro clamor a Dios es que Dios intervenga, que no queremos enfrentar las crisis solos nos sentimos devastados, nos sentimos abrumados por las crisis, pero con la presencia de Dios, entonces tenemos la fuerza para enfrentar toda dificultad. Luego, la segunda semana de febrero, meditamos en los versículos 15 y 16. Y nuestro tema fue: Dios, te rogamos que renueves nuestra capacidad de indignación. Qué importante también fue este tema porque nosotros, en medio de las crisis, en medio de las injusticias, en medio del abuso, en medio de la violencia, es importante que aprendamos a indignarnos, a no aceptar el pecado como algo
que es parte de nuestra cultura como algo normal para la vida. Tenemos que indignarnos y rechazar todo tipo de injusticia, todo tipo de corrupción. La semana pasada hemos estado meditando en el versículo 17 y nuestro tema fue: Dios, te rogamos que nos ayudes a valorar lo importante que es la oración. Entonces, este es el tercer elemento. En medio de la crisis, en medio de las dificultades, qué importante es buscar a Dios en oración, confiar en el Señor, poner nuestra vida en las manos de Dios. Y esta mañana vamos a concluir con la meditación del Salmo 10 y nos vamos a concentrar en el versículo 18, el último versículo de este Salmo. Y el tema de esta mañana es: Dios, te rogamos que hagas justicia aquí y ahora. Dios, te rogamos que hagas justicia aquí y ahora. Este es el cuarto clamor del salmista entonces en medio de la crisis. Ahora el salmista clama a Dios y le dice: Señor, necesitamos, te rogamos que tú hagas justicia. En medio de tanto abuso, en medio de tanta crisis, qué importante es clamar a Dios. La presencia de Dios es una presencia de justicia. Volvamos a leamos el versículo 17 y 18 para entender el sentido de este versículo final. Dice la palabra del Señor. El salmista está orando y le dice a Dios: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. En este versículo encontramos dos razones fundamentales para aprender a valorar la importancia de la oración. Hay dos razones fundamentales. Vamos a orar y vamos a adorar a Dios, que es un Dios de justicia. Siempre en nuestra vida tenemos que buscar eso: adorar, agradecer a Dios. Y el Dios a quien nosotros buscamos es un Dios de justicia. Y cuando oramos también, suplicamos a Dios por aquellos que sufren las injusticias. Esa oración incluye a aquellos que son las personas que están enfrentando las dificultades, las crisis, el abuso, los atropellos. Tenemos que poner en las manos del Señor a las personas que enfrentan estas situaciones. Pero cuando oramos al Dios de justicia, también tenemos que orar por aquellos que cometen injusticia. Tenemos que decirle al Señor: Señor, haz justicia. Y la justicia de Dios no solo es una justicia que reivindica a los que son atropellados por los injustos, sino también la justicia de Dios es una justicia que confronta a los que hacen y cometen las injusticias en la vida. En esta oración del Salmo número 10, la oración final, nos preguntamos: ¿por qué es importante la oración? Hay dos razones, hemos dicho. Veamos la primera razón. Orar implica reafirmar nuestra confianza en un Dios que hace justicia. El salmista le dice a Dios en el versículo 17 y 18 que hemos dado lectura, le dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Como hemos expresado reiteradamente, este salmo es una oración que el salmista está elevando a Dios, está orando, está clamando el salmista. Esta es una oración donde encontramos a dos protagonistas. Hay dos protagonistas en esta oración. Y son dos protagonistas importantes de la vida social. En primer lugar, se hace referencia al huérfano y al oprimido. Esto dice el versículo 18. En segundo lugar, en este mismo versículo, también se hace referencia al hombre de la tierra que está involucrado en hacer violencia. Dos sectores: los que sufren la violencia y los que ejercen la violencia. El salmista nos dice que la justicia de Dios abarca
a ambos personajes. Veamos qué significa esto. En primer lugar, el salmista nos muestra a un Dios que está atento para juzgar al huérfano y al oprimido. Es decir, Dios hace justicia a los que sufren la injusticia. Como bien traduce la Biblia Reina Valera del año 2020, el salmista le dice a Dios: tú haces justicia al huérfano y al oprimido. Esta es la oración del salmista. Tú haces justicia al huérfano y al oprimido. Es decir, en un mundo donde la gente poderosa maneja la justicia a su antojo, en un mundo donde la justicia tiene un precio, donde los más excluidos de la sociedad, a ellos nunca se les hace justicia. Pero el salmista nos recuerda que el Dios de la Biblia es el Dios que hace justicia al huérfano y al oprimido. Ahora, esta mañana, mientras meditamos en esta porción de la palabra, si en el ámbito personal usted está enfrentando, está sufriendo alguna injusticia que se está cometiendo contra usted, tenemos que orar a Dios, el Dios Todopoderoso. Tenemos que clamarle para que Dios nos haga justicia. De igual manera, cuando vemos tanta injusticia en nuestro país, en lo personal, pero también en lo social, cuando vemos la injusticia en todas las esferas de la vida, entonces estamos llamados también a clamar a Dios para que el Señor haga justicia en nuestro país. Creo que este es el tiempo en donde todos los creyentes, todos los que confiamos en el Señor, tenemos que elevar nuestros ojos a Dios y pedirle: Señor, tú eres un Dios justo. Queremos suplicarte, Señor, que hagas justicia a aquellos que sufren las injusticias en nuestra nación, décadas y siglos de injusticia. Tenemos que ponernos en oración y clamar. Ese es un rol importante que el pueblo de Dios tiene que desempeñar. La versión Biblia Libre dice: tú defenderás los derechos del huérfano y del oprimido. Fíjense cómo ora el salmista y le dice: Señor, tú vas a defender los derechos del huérfano y del oprimido. Es decir, Dios hace justicia. ¿Cómo? Defendiendo los derechos de los sectores más excluidos, los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Cuáles son esos derechos? Esos derechos de la gente humilde que cada día son pisoteados. Porque el salmista dice: tú defenderás los derechos del huérfano y del oprimido. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Qué derechos están siendo pisoteados hoy en día de la gente más humilde? Y uno de esos derechos, evidentemente, es el derecho a la vida, el derecho a vivir, pero a vivir dignamente. Ese es un derecho que todos los seres humanos tenemos. El derecho a la salud, el derecho a los servicios básicos, el derecho al trabajo, el derecho a una buena educación, el derecho a vivir en libertad, el derecho a poder expresarnos sin ser violentados ni tampoco asesinados. El salmista aquí nos dice que si nadie defiende a los humildes y a los vulnerables, si nadie los defiende, está Él presente para defender los derechos de la gente más excluida de la sociedad. Fíjense, vivimos en un tiempo donde uno se pregunta: ¿y por qué la sociedad no defiende a los más excluidos? ¿Dónde está, uno se pregunta, la Defensoría del Pueblo? Existe para los humildes, para los excluidos, la Defensoría del Pueblo. Existe la Fiscalía, existe el Tribunal Constitucional, existe para ellos el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a un debido proceso. ¿Quién defiende al pobre? Tengamos presente lo que nos dice el Salmo 10 en este versículo 18. Tú defenderás, tú, Señor, defenderás los derechos del huérfano y del oprimido. Confiemos, Señor, y no, todos confiemos en el Señor
que Dios es quien defiende a los más vulnerables de nuestra sociedad. En la versión, la palabra de Dios para todos, el salmista le dice a Dios: protege a los indefensos, haz justicia a los pobres y oprimidos. La oración del salmista es que Dios se manifieste protegiendo a los indefensos. Vivimos en un mundo donde los que tienen poder abusan de los más vulnerables. Los humillan, los denigran, los atropellan, los tratan de manera muy inhumana. Sin embargo, el salmista aquí nos dice que Dios protege a los indefensos. La gente pobre, la gente excluida, no está sola. Ellos cuentan con la ayuda y la protección de Dios. Eso tomemos en cuenta esta mañana y oremos todos. Clamemos al Dios de justicia, queridos hermanos, y pidamos al Señor que aquellos que son vulnerados en este tiempo puedan elevar sus ojos al Señor y clamar como el salmista, rogando que Dios los defienda, que Dios los proteja, que Dios sea aquel que les da la fortaleza en medio de la crisis, en medio de las injusticias. En segundo lugar, el salmista también nos muestra a un Dios que está atento para hacer justicia a los que hacen violencia. No solo los que sufren la violencia, sino también los que hacen la violencia. Cuando Dios hace justicia, ¿no? Aquí se nos dice que Dios es un Dios que hace justicia a los que generan la injusticia. Dice el texto: a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Esto tenemos que tener muy en claro. Los que están acostumbrados a cometer injusticias van a enfrentar la justicia de Dios. Nosotros tenemos que orar pidiendo la intervención de Dios para que Dios frene de una vez por todas las injusticias, para que Dios frene la violencia, para que Dios frene toda forma de terror. La versión Dios habla hoy dice que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar el terror. Porque fíjese lo que dice esta versión Dios habla hoy, que no vuelva el hombre, ser humano, que no vuelva a sembrar el terror. Porque cuando sembramos el terror, ¿qué vamos a cosechar? ¿No? ¿Qué es lo que esperamos cosechar si nosotros como seres humanos sembramos terror? Si sembramos terror, lo que cosechamos es terror. El ser humano ya ha sembrado terror a través de toda la historia de la humanidad. Nuestra historia tiene las manos manchadas de sangre. La oración del salmista es que la gente injusta no vuelva a sembrar el terror. La versión La Palabra dice que el simple mortal no vuelva a sembrar el miedo. Y esto es lo que hacen aquellos que cometen injusticia, aquellos que atropellan a los demás. ¿Qué es lo que hacen? Siembran terror, siembran miedo para que la gente se paralice, para que la gente no reclame, no se indigne ante la injusticia. Entonces, en un mundo así, Dios nos dice con toda claridad que nosotros tenemos que buscar al Señor para que aquellos que cometen injusticia, aquellos que siembran terror, siembran miedo en la sociedad, puedan tener ese alto que Dios los pone, y Dios los pone en su sitio. La versión, fíjense, la Biblia de Jerusalén dice: cese ya en su terror el hombre salido de la tierra. Que cese el terror, que cese el miedo, que cese la violencia. Ese es el clamor del salmista. Es decir, la injusticia y el crimen tienen que acabar. Tiene que terminar esto. Dios tiene que ponerle punto final al abuso, a la injusticia, a la violencia. No más muertes. Ese es el clamor del salmista. No más muertes. No más violencia. No más terror. Ese es el clamor del salmista. Cada vez entonces que nosotros leemos la palabra del Señor, tenemos que entender ese mensaje. Nosotros creemos en el Dios de la vida, en el Dios que nos da oportunidades, el Dios
que nos ha dado dignidad a los seres humanos. Y los que atropellan, los que violentan la vida, se van a enfrentar con el Señor. Ese es el clamor del salmista y ese también tiene que ser el clamor de nosotros como creyentes. Nosotros tenemos que clamar al Señor. Hoy en día tenemos que clamar y decirle, Señor, no queremos más personas asesinadas en nuestro país. Ya han quitado la vida a más de 60 personas. Ni una persona muerta más, Señor. Ese tiene que ser nuestro clamor. Junto con el clamor del salmista que clama al Señor y le dice, ya no más, Señor, que el hombre que ha hecho violencia en la tierra ya no siembre más terror. Nosotros también tenemos que clamar con el salmista, que el ser humano no cause más violencia sobre la tierra. Y fíjense cómo la oración del salmista nos enseña algo muy importante a los creyentes. A veces la gente que no cree en el Señor se hace la idea que la oración es algo que nos aparta de la realidad, nos desconecta de la vida, ¿no? Esa imagen se tiene. Los creyentes se encierran en sus iglesias, ¿no? En su mundo espiritual y se desconectan de la vida. Así piensa la gente cuando no conoce la palabra, cuando no ha entendido la oración y las oraciones de los salmistas que están registradas en la Biblia. La oración no nos desconecta de los grandes problemas y de las aflicciones de la vida. Más bien, a través de la oración, nosotros llevamos ante la presencia de Dios estas cosas que enfrentamos día a día. La injusticia, la violencia, el terror, el sufrimiento de la gente que sufre tantas injusticias, aquellos que están sembrando injusticias, terror y violencia. Todo eso tenemos que llevarlo a la presencia de Dios. Dios espera a un pueblo entonces que se comprometa a orar verdaderamente por su nación, por su país, por su familia, por su vida. Esta mañana tenemos que preguntarnos como iglesia de Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿y estamos cumpliendo ese rol nosotros? ¿Estamos nosotros de verdad intercediendo delante de Dios ante las situaciones terribles que vivimos? Eso es un desafío que Dios nos plantea. Y seguimos preguntándonos al leer este último versículo del Salmo 10. ¿Por qué es importante la oración? Y el salmista nos da la segunda y última razón que vamos a meditar en esta mañana. Orar implica reafirmar nuestro compromiso con la justicia. Fíjense lo que dice el versículo 17 y 18 que estamos meditando. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Orar nos compromete. La verdadera oración nos compromete con la agenda y con la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos a un Dios que está comprometido con la justicia, con los derechos, la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, en ese encuentro que tenemos de oración con el Dios de justicia, Dios hace brotar un compromiso de vida con la causa de justicia que Dios encarna. Hay una frase muy bonita, muy profunda que escuché al pastor Pedro Arana, y él decía, la oración es muy peligrosa porque nos compromete. Fíjense, cuando la iglesia ora, la iglesia se compromete. Y orar a favor de los que sufren la injusticia nos compromete a ser solidarios y a luchar para erradicar la injusticia. No podemos orar, no podemos orar por los pobres y quedarnos indiferentes. No podemos orar señalando la violencia y la injusticia y quedarnos de brazos cruzados. Orar a Dios por aquellos que sufren la injusticia nos compromete a trabajar para erradicar la injusticia. Pero también nosotros oramos
por aquellos que cometen las injusticias. Y cuando oramos por aquellos que están cometiendo injusticias, atropellos, crímenes, cuando oramos por ellos, también nos comprometemos a luchar para confrontar esa maldad, para frenar las injusticias. Entonces no se puede orar y quedarnos indiferentes. Hay una hermosa oración que se titula La oración del buen samaritano. Y vamos a concluir orando esta oración, la oración del buen samaritano. Y esta oración dice de la siguiente manera, y querido hermano, usted que está allí escuchando el mensaje de la palabra del Señor, queremos invitarle que haga esta oración junto con nosotros. Esta es la oración del buen samaritano. Dice esta oración: Señor, no quiero pasar de lejos ante la persona herida en el camino de la vida. Quiero acercarme y contagiarme de tu compasión para expresar tu ternura, para ofrecer el aceite que cura heridas, el vino que recrea y enamora. Tú, Jesús, buen samaritano, acércate a mí, como hiciste siempre. Ven a mí para introducirme en la posada de tu corazón y hazme a mí tener tus mismos sentimientos, para no dar nunca ningún rodeo ante el hermano que sufre, sino hacerme compañero de sus caminos, amigo de sus soledades, cercano a sus dolencias, para ser como tú, ilimitadamente bueno, y pasar por el mundo haciendo el bien y curando las dolencias. Jesús, buen samaritano, viviste aliviando el sufrimiento de quienes encontrabas en el camino, diste dignidad, acogida, amor entrañable y ayuda como expresión de la misericordia del Padre bueno. Nuestro mundo arde en deseos de justicia, derechos, humanidad, fraternidad, vida digna. Pero los caminos de este mundo son largos y tortuosos. Hay violencia, injusticia y desesperanza. Nuestro mundo sufre. Ayúdanos a bajar a lo profundo del corazón, donde habitan las carencias y se descubren las necesidades, donde se escucha el grito del dolor, la voz de quien sufre y necesita. Danos entrañas de misericordia, para que no demos rodeos ante los que sufren y sepamos caminar con los ojos abiertos para ayudar a quienes nos necesitan. Haznos, Señor, buenos samaritanos, para que el mundo descubra que en nuestra vida el rostro entrañable y misericordioso del Padre bueno. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y nunca olvidemos que el Salmo 10 nos lleva al encuentro con el Dios de justicia y que la justicia finalmente va a prevalecer. Dios los bendiga, nos encontraremos la próxima semana. Un abrazo a todos ustedes, que el Señor los acompañe siempre.